Muy bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes, otro martes juntos. Y seguramente algo que me olvidé el martes pasado es de saludarte por Navidad, así que seguramente vas a estar festejando. Este programa se va a estar viendo los últimos días de diciembre. Qué lindo el año que pasamos juntos. Ojalá tengan cada uno de ustedes un año maravilloso. Gracias por el año compartido. Nuevamente, feliz Navidad. Me olvidé de decirlo en el programa del martes pasado. Hoy vamos a tener un programa dedicado a las internaciones domiciliarias. Vamos a hablar de cuáles son las condiciones para que una persona esté internada en su casa. Tenemos que replicar exactamente una sala de un hospital. Basta con personal. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra casa esté en condiciones para recibir a un ser querido que necesita una atención particular? Para eso vamos a dividir el programa en dos bloques. En el primer bloque vamos a estar hablando de las internaciones domiciliarias en general y en el segundo bloque vamos a estar hablando de los pacientes que son electrodependientes con Marcela Gómez, que es representante de la Asociación de Electrodependientes Argentina. Estoy ahora con el doctor César. Hola, muchas gracias por venir. No, por favor, a vos, gracias por esta amable invitación y excelente el ámbito laboral. De paso te quiero felicitar por este excelente estudio. Muchas gracias. Bien. Bueno, hablábamos de, primero, cualquier persona puede optar por una internación domiciliaria. Mira, yo creo que, digamos, la palabra optar puede ser válida, pero hay un tema importante. La internación domiciliaria nace en la internación, es decir, nace en un hospital, por ejemplo, donde es un lugar de internación, o en un centro de rehabilitación. Y esto tiene que ver porque hay que tomar una decisión. La decisión es cuál es el objetivo para este paciente. Este paciente puede tener tales necesidades ante tales problemas y uno tiene que chequear, imaginarse cómo va a ser eso posible en la casa. Te puedo dar un ejemplo práctico. Yo, dentro de los expertices que uno ha hecho en la vida, hago soporte nutricional. Soporte nutricional es, digamos, algo que me ha llevado a la internación domiciliaria. Una vez entra de la mano por algo, ¿no? Sí. Que es personas que tienen una necesidad de alimentación total o parcial por una sonda o una ostomía, por ejemplo, una gastrostomía, y además también, en casos, digamos, un poco diferentes, alimentación por vía endovenosa. Bien. Esto, si hablamos del año 1990 hasta esta parte, en 1990 en Europa no existía como tal. Se empezaron a dar cuenta, te cuento esta breve historia para que nos vayamos metiendo en tema. Del 1990 al 2000, todos los países europeos, incluidos Estados Unidos, fueron armando sus bases para definir y para aprobar la internación domiciliaria, porque no estaban armadas las leyes, podemos decir, la arquitectura hasta legal del tema. Y de golpe, por ejemplo, en Inglaterra se dieron cuenta que necesitaban como 60.000 personas a cargo y no estaban formadas. Entonces tuvieron esa idea, bueno, de países que toman en un todo, o sea, hacen una solución para el país, no soluciones individuales, de que tenían que, digamos, formar a personal, por ejemplo, para cuidadores o para que se dieran cargo de ciertos cambios básicos que necesita el paciente, como higiene y confort. Entonces, bueno, ¿en qué zona necesitamos? Armaron grupos de trabajo en distintas zonas. Me parece una solución con una inteligencia mediana, no es de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pero como son los ingleses, que son ordenados, eso dicen, ¿no? Bien. Y después uno ve en cada país cómo fue evolucionando. Te paso un caso extremo. Una señora que tenía nutrición endovenosa acá en el país, es ciudadana de España, ciudadana española, y entonces me dijo, bueno, yo quiero ir a
a mi país, quiero volver, estar un tiempo con mi hermana, una cuestión afectiva total. Totalmente. Pero nadie quiere, bueno, vamos a ordenarnos, organicémonos. Usted tiene el alimento aquí, usted puede prescindir X horas del alimento, se lleva, hay unas bolsas, por ejemplo, que sirven para solamente para conectarse, sin necesidad de otra prescripción, es decir, de un armado en una farmacia, ya vienen armadas. Y ella, cuando llegó a Madrid, fue a la casa y ya estaba avisado el servicio de internación domiciliaria y le proveyeron todo. Fue primero al hospital para hacer los trámites administrativos, verla cómo estaba, y estuvo varios meses en España. ¡Qué maravilla! Pero ahí ya necesita la actitud del paciente. O sea, repasemos la primera pregunta. Es la actitud del paciente. Yo quiero y optar, yo puedo hacerlo. Optar. Una decisión, digamos, de mi parte proactiva, porque no le puse un no de entrada. Vamos a decir, ¿cómo lo resolvemos esto? Y en tercer lugar, también un ámbito adecuado. Es decir, la familia, continente, eso es un tema muy importante. No estoy hablando de España, estoy hablando de todo. Por supuesto. Y además la comunicación efectiva. ¿Por qué? Un hospital, uno de los pilares, yo trabajo en un hospital que está certificado por Joint Commission Internacional, donde uno de los pilares es la comunicación efectiva, para evitar los riesgos. Sí. Entonces, imagínate que está todo en el mismo lugar y puede haber errores de comunicación. Yo le digo hoy suspendí una nutrición parenteral, endovenosa estoy hablando, ¿no? Sí. Y le digo, bueno, usted a tal hora la baja a la mitad y la infusión y después la suspende. Esto es como una tarea rutinaria, digamos, de desconexión. Y tiene que ser así. Puede ser que no escuché bien, yo lo tengo que escribir eso después, pero hay comunicaciones efectivas orales, ella me tiene que repetir la orden y yo aceptarla, para ver si lo comprendió. Sí, lo comprendió. Ahora, en domicilio, cuando las cosas están más dispersas, ¿cuál es el problema? La comunicación, uno de los problemas. Entonces, hasta ahora tenemos la decisión del paciente, la contención familiar. Si uno agarra en el Ministerio de Salud los requisitos de una internación domiciliaria, que los puede leer, sí, están, es fácil, para todos se los recomiendo, dice, en caso de ser posible, y ahí nos metemos en otro tema que me gusta, porque yo lo armé a mi medida, informe ambiental. Fundamental. Fundamental. ¿Se puede o no se puede en ese domicilio hacer esa internación domiciliaria? El informe ambiental es fundamental. Yo creo que después van a hablar de la electrodependencia y qué pasa cuando un paciente no tiene acceso a la electricidad. Fundamental. ¿Y quién lo evalúa, quién lo redacta y quién lo firma? En mi caso, en lo que yo he hecho, he programado, yo he hecho un informe ambiental que puede ser llevado a cabo por una enfermera, puede ser por un asistente social, puede ser por una cuidadora. ¿Por qué? Porque son preguntas muy básicas. ¿Tiene electricidad? ¿Tiene agua corriente? ¿Está en un barrio peligroso o no? ¿Con acceso fácil? Porque si hay calle de tierra y se inunda y no se puede llegar. Bueno, todas esas cosas. Y me hace acordar otro caso, porque a veces los casos te marcan la vida. A veces. Son paradigmáticos, ¿no? Sí. Vamos mirando. Tenía una paciente que uno de los temas a veces es que uno piensa que la enfermedad de base está afectando a la paciente y es a veces la desnutrición que le provoca la enfermedad de base. En este caso, una paciente que nos dimos cuenta que era la desnutrición porque el intestino no absorbía todo lo que tenía que absorber, que es la función principal. Bueno, sí. Le pusimos una nutrición endovenosa y la mandamos a domicilio. Y en ese caso eran nutriciones intermitentes porque se hace, digamos, se pasa no todo el día, se pasa en forma intermitente, entonces está desconectada unas horas. Me viene a ver al consultorio y yo veo que parecía una reacción alérgica, digo, en todo el cuerpo. ¿Qué es? Bueno, ¿qué fue? Tuvo que ir al dermatólogo, era una sarna noruega, una sarna en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esta señora habitaba a personas en situación de calle. Era un trabajo que venía haciendo y gracias a la nutrición pudo seguir haciéndolo hasta que después la enfermedad de base se complicó. Pero entonces tuvimos que armar en domicilio un área segura
para que ella no se contamine con, digamos, con los parásitos de otras personas que venían en situación de calle y que ella las atendía. Entonces, y yo pensé que era una reacción alérgica, porque era algo de... No me imaginé, no me pasó de entrar por la cabeza. Por supuesto, le hicieron una biopsia de piel y así. Entonces, esto me dejó una enseñanza. Digamos, el ámbito es importante. El ámbito, las costumbres, los hábitos de esta persona a la que estamos cuidando. Exactamente. Otro caso, porque son casos que Bueno, ¿qué pasó? Un paciente, yo como hacía terapia intensiva también en una época más joven, claro, un paciente se le incendió la cara. ¿Por qué? Porque tenía oxígeno domiciliario y fumaba. Ay, por favor. Y nosotros tuvimos un paciente con oxígeno domiciliario y, por supuesto, cuando alguien me avisó que el paciente fumaba, porque todo, digamos, yo coordino y quiero saber todo lo que pasa, le prohibimos que en el área donde está el paciente nadie fumara. Porque la gente a veces esas preguntas no se hace, cosas que en el hospital obviamente se prohíbe en una institución. En el domicilio parece que las reglas hay que reescribirlas, o hubiera que reescribirlas. O sea que la educación es muy importante. No sé si te estoy aburriendo un poco. Para con todo nada, esto. para nada. Estoy escuchando, pero muy atentamente, y quiero, como para cerrar la entrevista, destacar la mirada global, integral, no solo de la persona a la que se está cuidando, sino del ambiente, de quienes van a cuidar a esta persona, ¿no? Sí. De los que cuidan a los que cuidan. Exacto, porque además tenemos riesgos con las personas que, por ejemplo, ha pasado y hemos tenido que intervenir. A nosotros hay alguien, un financiador, que nos pide. Entonces nosotros tenemos que informarle al financiador qué hacemos. Exacto. Por ejemplo, abandonos de paciente. Nosotros no podemos abandonar a un paciente. El hijo no le dejó plata para la comida. Tuvimos que salir a comprarle comida al paciente. Después se resolverá. Pero vos tenés a alguien que tenés que cuidarlo. Totalmente. Porque por ejemplo, no tenía la llave para que entre. ¿Viste? Una serie de... Hay que tomar decisiones a veces duras o firmes, pongámosle. En el COVID pasaron cosas así también duras. Pero bueno, todo esto nos deja enseñanzas. Nos deja enseñanzas que uno tiene que estar controlando las cosas, que no se puede pensar que todo es automático, que hay que también controlar a los proveedores, porque uno de alguna manera utiliza insumos, utiliza bombas de infusión. Bueno, todo eso es importante. Y también hay que tener una idea de cuál va a ser el futuro del paciente. Por eso, en mi caso, yo me quise interesar también por los cuidados paliativos. ¿Qué pensaban? Porque a veces las especialidades van en direcciones que uno no conoce. Entonces, bueno, me actualicé en cuidados paliativos, por lo menos para tener una idea de cómo gestionar esto. Y lo vemos, por ejemplo, en la decisión que tomó el Papa Juan Pablo II, que creo que tuvo una sonda enteral, tuvo una tracostomía, y él decidió no hacerse una gastrostomía. Es decir, tomó decisiones. Entonces, porque era un caso de cuidados paliativos después, y porque era un Parkinson avanzado. Y ahí uno se mete en evitar el ensañamiento terapéutico, hay que seguir hablando con la familia, porque la medicina tiene muchos alcances, es muy tecnológica actualmente, pero a veces no se piensa en la parte humana. Se piensa más en lo tecnológico. Y las personas somos una. Claro, bueno. Una y con los demás. Sí. Muchísimas gracias. Bueno. La verdad que muy interesante. Bueno, te agradezco mucho. Qué lindo escucharte. La oportunidad para hablarlo. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a estar con Marcela Gómez de Pacientes Electrodependientes. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com.
Bien, en este segundo bloque vamos a estar hablando con Marcela Gómez. Ella es secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos por la invitación. Bueno, a ver, hay un montón de personas que dependen de la energía eléctrica para funciones básicas para vivir, ¿no? Así es. Fundamentalmente sí. respiradores, ¿no? Sí. Bueno, son personas que están bajo internación domiciliaria, la gran mayoría, y dependen de un respirador, de un concentrador de oxígeno, de una bomba de alimentación, de un saturómetro que marca el oxígeno en sangre. Es como, a veces decimos que es como una mini terapia en casa. Y dependemos de la energía eléctrica para poder vivir, para poder respirar en la mayoría de los casos. Totalmente. A ver, sé que a raíz del trabajo que ustedes hicieron, y del trabajo de mucha gente, pero fundamentalmente por el trabajo que ustedes hicieron, se logró una ley de electrodependientes. Sí, así es. Bueno, soy secretaria de la asociación y también soy mamá de Lautaro. Lautaro es electrodependiente, tiene 15 años y es electrodependiente desde el día en que nació. Y él estuvo 4 meses internado en clínicas y hospitales, lo fueron derivando de neo a pediatría y demás. Y cuando nos dieron la internación domiciliaria estábamos como en un mundo nuevo, con un montón de miedos, pero la verdad que el mayor miedo era cuando el primer corte de luz y los aparatos dejaron de funcionar. No. Él tiene traqueostomía, botón gástrico, bomba de alimentación y los aparatos sonaban. Que esto, ¿no? Que por ahí en el hospital o en la clínica sonaban y había un médico, una enfermera, alguien que más o menos te orientaba. ¿Y no te capacitaron a vos? Nos capacitaron, hicimos un curso de RCP, entendimos qué era lo que necesitaba Lautaro para ir a casa con internación domiciliaria y entendiendo que íbamos a tener enfermería 24 horas, una médica pediatra que venía 1 o 2 veces al mes o cuando la requiriera él. También fonoaudiología y kinesiología. Bueno, fue todo nuevo porque lo de Lautaro en mi caso fue mala praxis y hay un montón de casos así, entonces es como que te bajan la persiana y arranquemos de vuelta con otro cuento y bueno, sacarnos como todos los miedos y todas las dudas de qué era lo que podía pasar bueno y malo en casa, ¿no? Hacer un montón de preguntas y después llegar a casa y, como te digo, cuando se cortó la luz y empezaron a sonar el concentrador de oxígeno, el respirador que le quedaba 50% de batería interna y demás. Llamábamos a la empresa y los que nos decían era, bueno, la cuadrilla está en camino, como nos dicen a cualquier usuario común y corriente, como si, bueno, tenés un churrasco en la heladera y se te va a descomponer. Terrible. Y bueno, y así, digo, atravesando el dolor con un montón de padres nos fuimos conociendo, nos conocimos con Mauro, que es el presidente de la asociación. Que manda saludos y agradece también por la invitación. Sí, estuvo en la radio, Mauro. Sí, bueno, nos conocimos con él y con otros papás y siempre decimos a través del dolor, ¿no? Porque la mayoría éramos papás de niños electrodependientes sin saberlo y nos fuimos conociendo por las redes. Él había hecho un recital a beneficio para poder comprar un grupo electrógeno, también por los cortes de luz, por Joaquín, por su hijo. Y bueno, y así nos fuimos contactando por las redes y demás. Y con esta problemática lo que dijimos, bueno, tenemos que buscar una solución porque la verdad que en ese momento el Estado y nadie nos daba una respuesta cuando se cortaba la luz. Te decían, bueno, llama a una ambulancia e internarlo. Y la ambulancia tampoco te decía, no, yo por un corte de luz no lo puedo llevar. Llama a la empresa de energía. Entonces era decidir en ese momento. Criterio de internación. Claro, exactamente. Y bueno, hicimos todos los recursos legales. Y lo que nos decían, por ejemplo, el ente regulador y demás, que no podían obligar a la empresa porque no había una ley que obligue a que nos tenía que abastecer de luz en el momento del corte. Así que bueno, fuimos conociéndonos, la misma problemática, poniéndole un poco de letra y cuerpo y cara a la ley de electrodependientes, que la logramos con el gran acompañamiento del diputado Carlos Castañeto, que fue quien nos recibió, nos escuchó, entendió lo que necesitábamos cada una de las familias, o sea, lo que necesitaban nuestros hijos y nuestros familiares. Y en el 2017, bueno, se votó por unanimidad la ley nacional y de ahí, si bien festejamos y fue un gran día y un gran logro,
porque sabíamos que era para todos los que vinieran después, las personas electrodependientes, que era una ley nacional, pero bueno, era un camino de hormiga que recién empezaba ahí, porque había que acompañarla, había que difundirla, había que militarla, había que avisarle a la gente que existía una ley para que pudieran tener ese derecho que nosotros en su momento no tuvimos. O sea, porque no existía la ley. La ley es de alcance nacional. Y los registros para inscribirse son nacionales, son por jurisdicción. No, la ley es la 27.351, es la ley nacional, que invita a las provincias a adherirse. Faltan 3 provincias nada más en todo el país. Para que se adhieran, cada provincia hicimos campaña, buscamos familias que también tenían la misma problemática. Y bueno, hicimos fuerza y visibilizamos a nuestros hijos que también están internados en casa, entonces no se ven, no los ves en una plaza, no los ves en una guardia porque van directamente a una terapia intensiva, así que poniéndole todo la cara y el cuerpo a esta ley que tanto luchamos. Y lo que dice la ley es que quien lleva el registro nacional de personas electrodependientes es el Ministerio de Salud, porque antes lo tenían las empresas. Las empresas te decían quién eras y quién no electrodependiente. Terrible. Y era una locura porque es una cuestión médica, de salud, así que bueno, la ley en uno de sus artículos dice que quien lleva el registro de personas electrodependientes es el Ministerio de Salud de la Nación, así que todas las provincias deben inscribirse en el Ministerio de Salud. Algunas provincias también tienen un registro provincial porque así de esa manera se adhirieron a la ley, pero bueno, hay un solo registro. Parece como muy sencillo el trámite para inscribirse. Hoy es vía trámite a distancia. Antes lo podías hacer presencial, porque también hay personas mayores que tienen EPOC y que usan oxígeno, claro, que usan BiPAP o CPAP, que por ahí de día hacen una vida normal, digamos, y de noche utilizan ese aparato para poder, para no tener apneas de sueño. Justamente porque las tienen y para que no se produzca un daño mayor, utilizan este tipo de aparatos y entran dentro del registro de personas electrodependientes, que actualmente le están dando muchas vueltas, algunos los están rechazando porque dicen que no es algo vital, no es una persona que está conectada 24 horas, salen de lo que es el espíritu de la ley, porque en realidad esa persona, obviamente, si no está conectada a ese aparato o si se queda sin luz, ese aparato deja de funcionar. A mí me parece fundamental. 2 cuestiones. Una, que hay una ley que obliga. Exactamente. El sistema republicano de Argentina dice las leyes están para ser cumplidas y si queremos discutirlas será en el Congreso y con otra ley. Entonces nadie puede estar por encima de eso. Y segundo, que una empresa no tiene criterio médico. No, por supuesto. Pero si hay una ley que obliga, no hay mucho más que hacer. Claro, sí. Así que bueno, el registro más o menos a nivel nacional era hasta hace 2 años de más o menos 13.000 personas. A nivel nacional, ¿por qué? Porque son las personas que se enteran que se pudieron registrar. Seguramente hay muchas personas más, pero no saben porque no se hace la difusión que se debería hacer, porque es una ley relativamente nueva, si bien para nosotros pasaron ya casi 10 años. La gente todavía piensa que quizás es una ley que se está tratando, trabajando, que no corresponde a todo, que no es nacional, o que es provincial, o que depende del municipio. Hay mucha desinformación también. La gente a veces nos escriben a las redes y nos dicen, no, yo fui a la oficina de Sur, ¿no? Y me dijeron que no era acá, o que era una planilla. Y esa desinformación lo que hace es, más allá de todo lo burocrático que tiene que ver con discapacidad, con internación domiciliaria, con todo lo que ya venimos como luchando cada día, es estar cada vez más lejos de los derechos. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente eso, ¿no? Desde el dolor, como te decía hoy, poder ayudar a otra persona que quizás con una buena información o una correcta información se puedan inscribir en el registro, tengan todos los derechos adquiridos por la ley, la 27.351, y que aunque sea tengan la vida un poquito más fácil o una mejor calidad de vida, que es lo que esperamos, ¿no? Todos los que tenemos Totalmente. Un familiar con internación domiciliaria y electrodependiente. Y Marcela, no sé si está amparado en la ley o no, ¿el costo de la energía está contemplado?
Porque la luz es algo muy costoso porque todo el instrumental consume mucha energía. Es así. Bueno, de hecho la ley nace o fue buscada justamente porque no podíamos pagar las boletas de luz, hoy mucho menos, pero eran vital porque ¿qué pasa? Cuando nuestros hijos estaban internados, el hospital se hacía cargo de todo, ¿no? De lo descartable, de los médicos, cubría todo. Y cuando te ibas a casa te quedabas solo. Uh-huh. Nadie te cubría nada, claro. Y tenías que pagar un montón de luz por todos estos aparatos que mantienen con vida a nuestros hijos, ni más ni menos. Entonces estábamos totalmente desamparados y, como te digo, estaba la obra social, la empresa de energía y nosotros corriendo a contrarreloj, vendiendo cosas y demás para poder pagar las facturas de luz. Así que la ley hoy viene a traer como esa cuota de tranquilidad, si se quiere, porque si vos estás inscripto en el registro, te viene tarifa cero en lo que es la factura de luz y bueno, se renueva cada 2 años y lleva a cabo este Registro Nacional de Personas Electrodependientes. Pero bueno, falta difusión y en este momento por parte del Ministerio de Salud la verdad es que hay muy poca voluntad, nos piden un montón de cosas. Un árbol genealógico, por ejemplo, vos para inscribirte necesitas un pequeño resumen de historia clínica donde diga qué aparatología usa la persona, esa planilla, la factura de luz y el DNI, por ejemplo, de la persona electrodependiente, que es en muchos casos menor, y después el titular del servicio. Y si la dirección que tiene en el DNI no coincide exactamente con lo que es la factura de luz, te rechazan el trámite, te lo mandan a guarda temporal, te dicen que no es válido, como si uno no tuviera que hacer todos los días un trámite, como que no le pone lo mejor porque también no es solo la persona que tiene internación domiciliaria, sino es todo el contexto, entorno, la familia, toda la familia. Ponerle ganas para todos los días ver el lado, ¿no? Como ser optimista. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Te voy a agradecer, Marcela, muchísimo. Nos volvemos a encontrar próximamente por Canal Metro. Besos.